Elías, el hombre de fuego que también lloró. Dios te bendiga. Vamos a conocer la historia de Elías, el tisbita, narrada en la Biblia. No voy a tocar todos los textos bíblicos, pero sí te voy a resumir los más impactantes de la vida de este hombre, que no tenía un apellido de renombre, pero fue usado grandemente por Dios. Pero hubo un tiempo de su vida que ese hombre de fuego se quebró, se asustó, tuvo temor y tuvo miedo, como nosotros. Vamos a conocer la historia. Te pido que no te muevas, que te quedes hasta el final, porque esta historia va a impactar tu vida. Es importante que conozcamos que grandes hombres y mujeres de Dios tuvieron temor en su vida y lograron salir de esa condición buscando la ayuda del Todopoderoso. Vamos a empezar, amén. En tiempos donde el pecado cubría la tierra, cuando Acab y Jezabel habían pervertido a Israel, reyes malvados, demoníacos, cuando sucede eso, Dios levanta a un hombre sin linaje real, un hombre sin gran apellido ostentoso, ¿no? Y sin credenciales. Su nombre era Elías, simplemente Elías, el tisbita. Eso está escrito en el libro de Primera de Reyes. Te voy a deletrear luego los textos bíblicos. Pero ahí, en Primera de Reyes, capítulo 17:1, aparece Elías en el escenario y le dice algo a Acab. Entonces Elías tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Elías se presenta bien tranquilo, con el respaldo de Dios, como todo creyente que sabe que Dios está con él, y le dice a un hombre en autoridad, malvado, pero en autoridad: ¿sabes qué? No va a llover en este tiempo por el poder de mi palabra, porque Dios había puesto en él su autoridad y su respaldo. Y así, con solo una palabra, Elías cerró los cielos. No llovió y Dios mismo lo escondió al tiempo junto al arroyo de Querit. Después de esta declaración, Elías huye y se esconde y es alimentado con cuervos. Los cuervos le traen el alimento sosteniéndolo en secreto, porque este hombre había dado una declaración tan poderosa. Entonces Dios le dice: anda, escóndete ahí, yo voy a hacer que no te falte el alimento. Y los cuervos lo alimentan en lo secreto hasta que el arroyo se secó. Eso está en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo de 2 a 17. Te lo estoy resumiendo, porque si yo te quisiera contar toda la Biblia de lo que hable de Elías, es rico, es vasto, y no nos daríamos tiempo de poder nombrar todos los versículos. Luego, después de eso, Dios envió a Elías donde una viuda, la viuda de Sarepta. ¿Conoces la historia? Allá, en medio de la pobreza extrema, de la escasez y de la hambruna, Dios hace que a través de un puñado de harina y un poco de aceite se convirtieran en provisión que no se gasta, inagotable. Y cuando el hijo de la viuda muere, Elías clama a Jehová y el niño resucitó en sus brazos. Eso también está en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo del 17 al 24. Te estoy resumiendo para que poco a poco vayamos viendo la trascendental vida de Elías. Todo lo que él hizo: fue alimentado por cuervos, luego de ahí fue, y todo lo que él vivió, lo que Elías atravesó, fue sobrenatural, fue divino. Tuvo el respaldo de Dios. No es algo que normalmente vemos. Son cosas que engrandecen a Dios y enamoran nuestro corazón. Continuamos. Pasaron los días y Dios le dijo ahora a Elías en su caminar: preséntate ante Acab otra vez. Y Elías obedeció, no tuvo temor del rey. Cuando tú tienes el respaldo de Dios, sales empoderada, sales con el poder de lo alto. Y así fue. Él se presenta ante el rey, no tuvo temor, ni a los 450 profetas de Baal. O sea, esos profetas diabólicos que adoraban, amaban a otros dioses, que iba en contra de lo que Dios quería para el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel estaba mirando eso. Y Dios no quería que nadie adorara a otros dioses, sino a nuestro Dios. ¿No te parece algo similar? A veces idolatramos otras cosas y Dios no quería que fuera así y usó a Elías para presentarse delante de Acab frente a los 450 profetas de Baal que adoraban a otros dioses. ¿Qué pasó? En el Monte Carmelo, conocemos la historia, en el Monte Carmelo el profeta solitario levantó un altar destruido.
Amén. Y colocó sobre él un sacrificio y oró. Elías quería que la gente, todos los que estaban mirando, pudieran observar los milagros de Dios, el respaldo del Padre, el poderío del Todopoderoso, no por él, sino para que vieran al Dios que Elías tenía. Y sucede, en Primera de Reyes, capítulo 18, 36 y 37, dice, Jehová Dios de Abraham. Hermana, tú puedes orar así. Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Frente a la necesidad de que la gente viera que Elías caiga, Elías pide respaldo a Dios y le dice, yo soy tu siervo y que por un mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Le dijo al Señor, manifiéstate, tú me has traído hasta aquí. Y así podemos orar nosotras. Podemos decirle al Señor, tú me diste un llamado, tú me diste un propósito, tú me diste una visión, tú me diste un encargo. Señor, y yo anhelo que tu presencia me acompañe y que respaldes todo esto que estoy haciendo para que la gente pueda ver quién eres tú, no para glorificarme a mí, no para que yo me lleve los aplausos. Señor, si tú me llamaste, si tú me escogiste, si tú me has delegado esta gran responsabilidad, decía Elías, pues entonces, Padre Santo, manifiéstate y que todos aquellos, más de 450 profetas de Baal, vean quién es el Dios, y cae y desciende fuego. Y lo que más me impacta es que el texto bíblico cuenta que Elías mandó a que se hiciera un hoyo profundo alrededor y que echaran agua sobre el holocausto, sobre todo lo que había que prenderse, y clamó a nuestro Dios como nosotras. Cuando vemos algo imposible y luego estamos dudando del poderío de Dios, el Señor respaldó la voz de Elías, porque a través de su voz él declaró algo y se cumplió lo que él deseaba, que Dios se manifestara sobre ese sacrificio. Cuenta la historia. Y entonces el fuego de Jehová cayó. Eso está en Primera de Reyes 18:38, según la Reina Valera. Mira lo que dice. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo. Dime tú, cuando algo se quema, ¿hasta el polvo desaparece? En esto era algo sobrenatural, algo tan impactante para el ser humano que tú te rindes y dices, wow, aquí tuvo que ser el Señor. Y eso fue, se consumió todo, el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Todo caerá, hermana, cuando el poder de Dios descienda sobre tu vida, sobre la mía, como lo hizo en la historia de Elías. Elías está frente a los profetas malos, queriendo demostrar que tiene el respaldo de Dios. Y como no tenía nada que temer, estaba a cuenta con su Creador, con su Hacedor, Dios lo respalda y se consume todo. Sucede lo que Elías quería en su corazón que sucediera, porque Dios se lo había demandado. Y los demás vieron. La gente mala vio, los enemigos se postraron, se quedaron atónitos. Ellos no pudieron hacer eso. Ellos estuvieron un buen tiempo clamando a su Dios. Cuenta la historia desde la mañana hasta el atardecer, si no me equivoco. Jamás sucedió nada. Sucede cuando el hombre de Dios, nosotras, clamamos y le pedimos a Dios, nos dé una muestra de su poder. Y descendió fuego y consumió todo. Amén. Israel cayó postrado. El pueblo vio el poder de Dios a través de la vida de Elías. Me impacta, porque más adelante la historia continúa, no te me vayas. Israel cayó postrado. Jehová es el Dios. Clamaron, Elías demostró que solo un hombre con Dios puede cambiar la historia. Hermana, yo no sé qué esté aconteciendo en tu entorno y seas tú la única creyente en tu familia, seas la única mujer de fe en tu matrimonio, en tu casa, y no tengas en este tiempo la capacidad de entender que Dios puede hacer que tu solo testimonio impacte a miles de personas.
que impacte a toda tu familia, tu solo testimonio. Por eso cuidemos nuestra comunión con Dios. Elías la tenía clara y sabía, por eso Dios lo respaldaba en cada acto que él hacía. Que los cuervos lo alimenten, que una viuda que no tiene que comer lo alimente, eso significa, no eres tú, Elías, no eres tú, Úrsula, no eres tú, pon tu nombre, soy yo a través de tu vida. Cuando tú confías en mí, clamas a mí, yo vengo en tu encuentro. ¡Qué hermoso! Seguimos. Ahora vamos a hacer el resumen de Primera de Reyes 18, del 41 al 46. Elías corrió delante del carro del rey, impulsado por la mano de Jehová. Corría como quien había visto la gloria. Corría como quien ha tocado el fuego mismo. Pero hasta el más valiente se quiebra. Hasta el más fuerte se debilita. Hasta la mujer más ungida se rompe por dentro. Hasta el hombre más empoderado con la unción, el hombre que predica, por eso no juzguemos a las personas. Hasta el hombre más lleno de la presencia de Dios, hay momentos en que nos quebramos, no somos fuertes, nos debilitamos, nos desanimamos, ¿cierto? Tú has estado en fuego por el amor de Dios y de pronto sucede algo que te causa temor, te asusta y corres a tu escondite y te debilitas. Elías, siendo un hombre fuerte, se quebró, se quebrantó, se hizo añicos. Eso está en Primera de Reyes 19, del 1 al 4. Anota para que tú leas y veas que no te estoy mintiendo. Mira lo que dice. Acab dio a Jezabel, su esposa, la nueva de todo lo que había hecho Elías. Destruyó a los profetas a filo de espada, había hecho cosas sobrenaturales, cosas que ningún humano había logrado hacer, no por su fuerza, sino porque Dios lo respaldaba. Yo a veces pienso que Elías se cansó, no del poder de Dios, sino humanamente su cuerpo daba muestras de un cansancio, porque estaba en tanta actividad que de pronto podría ser que haya descuidado su relación con Dios. Y a veces nos sucede a nosotros. Estamos haciendo muchas cosas para el reino de los cielos, pero no estamos cuidando nuestra intimidad con el Todopoderoso. Mira qué pasa. Acab le cuenta a su esposa, Jezabel, le dice, mira lo que ha hecho Elías, ha hecho esto, me está haciendo quedar mal, me está avergonzando, está destruyendo, ay, su Dios, dice, su Dios lo respalda y Jezabel se molesta. Para mí Jezabel en la Biblia no es solamente esa mujer que incita al pecado, esa mujer que lujuriosa, sino es esa mujer controladora, ese querer tener el dominio, el control, la potestad, no dada por Dios de manera humana. Jezabel se molestó. Entonces ella comienza a perseguir a Elías y dice, o hay un versículo bíblico que dice, que Dios me quite la vida si mañana la cabeza de Elías no está sobre mi mano. Algo así, dice ella, molesta, quería destruir a Elías. Y él escucha. Él se llega a enterar de que Jezabel, una simple mortal, la esposa de Acab, una mujer muy malvada, cierto, pero no dejó de ser una simple humana, le pide su cabeza. Y él tuvo mucho miedo. Se debilitó. Vamos a ver qué pasó. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, acá viene la palabra, así me hagan los dioses, o sea, no me importa que me pase. Mira la maldad del mundo. Así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas no he puesto tu persona como la de uno de ellos. O sea, si mañana tú no estás delante mío como tú has hecho y has eliminado a los profetas malos, o sea, los profetas de Baal, así como tú has hecho con ellos, yo mañana te quiero en mis manos. Así dijo Jezabel, y eso llegó a los oídos de Elías y tuvo miedo. Mira, continúo. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Mira, no tuvo miedo ni a los profetas, no tuvo miedo ni a la maldad de Acab, del rey, le tuvo miedo a una mujer. Por eso, yo he visto muchos ministerios que han caído por mujeres como Jezabel. Muchos hombres de Dios que han pisado el palito por mujeres como Jezabel. Y también este espíritu de Jezabel se desarrolla en muchos hombres. No solamente es para nosotras las mujeres, pero intimidó, asustó, hizo huir al hombre empoderado de Dios. ¿Y qué sintió Elías? Temor, miedo, cansancio.
Continuamos. Y se fue Elías por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. El hombre que quiso y que hizo caer fuego del cielo, ahora quería morir. El hombre que venció ejércitos, ahora sucumbía ante la tristeza. Pero Dios no lo desechó, Dios no lo reprendió, Dios no le dijo: ¿dónde está tu fe? Vamos, levántate, esfuérzate. No, Dios entendió el momento de quebranto de Elías. Dios entendió como lo entiende contigo y conmigo cuando a veces, hermana, no queremos seguir. Cuando a veces llega a nuestra vida el desánimo espiritual, llega el cansancio espiritual y deseamos no continuar. Y estás en esa cama deseando no levantarte. Elías fue tremendamente usado por Dios y al rato quiso morir. Sintió una profunda tristeza. ¿Quiénes son aquellos que quieren perecer o desvivirse? Aquellos que han llegado al colapso de sus emociones. Aquellos que no ven una puerta abierta. ¿Te has sentido alguna vez así? Y has dicho: todo lo que he hecho para Dios no tiene una repercusión eterna. Estoy cansada, estoy cansado, no deseo continuar. Señor, quítame la vida, no soy mejor que mis padres. Así se sintió un hombre tan poderoso en un momento de debilidad, de quebranto, de quiebre, de realidad humana. Tuvo miedo, se debilitó en su fe, no lo sé. ¿Qué pasa contigo cuando sientes eso? ¿Te juzgan las personas? ¿Te critican? ¿Te señalan? ¿Te exigen? ¿O simplemente, como Dios, te dejan y te sueltan? Dios no estaba molesto con Elías. Dios no se molesta contigo cuando no deseas continuar. Dios no está con un chicote esperando darte en las piernas y castigarte, como quizás lo harían tus padres cuando no tienes deseos de seguir. Dios entiende tu dolor. Dios nos entiende completamente. Hermana, hermano, no es malo sentirnos mal. No es malo quebrantarnos y decir: Señor, ya no quiero continuar, porque Elías lo vivió. Hay gente que se limita, se detiene a romperse. ¿Es malo no romperte? Es malo quedarte rota. Lo bueno es reconocer que somos débiles, que no podemos ir más allá, que nuestras fuerzas se agotan, pero allí empiezan las de Dios. Mira, donde el Señor tuvo que venir al rescate de Elías. El Señor no le dijo: ¿dónde está tu fe? El Señor lo apoyó, lo abrazó, le dijo: descansa, duerme, pasa tiempo con tu familia. El Señor le dijo: anda un tiempo y relájate con los tuyos, pide vacaciones, dile stop al trabajo, porque no eres una máquina. Continuamos, Primera de Reyes 19, versículo del 5 al 7. Mira lo que sucede. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, durmió. No hizo guerra espiritual. La guerra espiritual es para determinados momentos. Él necesitaba descansar, reposar, dormir. Dice: y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Quizás en este tiempo lo que necesites sea descansar. Y luego vuelves a la batalla, luego vuelves a la guerra. No es malo pasar tiempo con tu familia. No es malo dedicarte y darle un tiempo a tu vida, a tus necesidades. No es malo. Elías, cuando sintió miedo, temor y deseó morir, tuvo que descansar, recobrar fuerzas como las del búfalo y continuar su carrera. Pero tuvo que parar, tuvo que poner stop. Continuamos. Dios mismo preparó alimento para el quebrantado. Dios mismo lo fortaleció con ternura. Porque para Dios no eres menos si lloras. A veces hemos tenido un falso concepto de que el llanto es señal de debilidad y que no es bueno llorar.
Recuerda, Eclesiastés dice que todo tiene un tiempo. Y a veces cuando lloras, llora. Llórale a Dios, quebrántate, quiébrate. Sé una sola en oración con Dios, porque el Señor te va a sostener. El Señor alimentó 2 veces a Elías. Lo dejó que descansara, mandó un ángel que lo guardara. Espera a tu ángel, porque Dios anhela que descanses en sus brazos, no buscando una ayuda externa de afuera, sino en sus brazos. Dios mismo lo fortaleció con ternura, porque para Dios no eres menos, te cuento si lloras, no eres menos si tiemblas, no eres menos si te rompes. A veces necesitamos rompernos para volver a empezar. Así que nadie te condena. Dios no lo hace. El hombre, ¿por qué tendría que hacerlo? Elías, viendo la gloria de Dios, tuvo que atravesar momentos de tristeza profunda. Pero Dios le dijo, descánsate. Luego, Elías siguió su camino. Descansé, reposé, cobré fuerzas, pasé tiempo con mi familia, salí con los míos, le dediqué tiempo a mi cuerpo físico, porque este cuerpo habla cuando el alma necesita descanso, comienza a dolerte por aquí, por allá. El cuerpo refleja lo que hay dentro de nosotros. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, y nos preocupamos mucho por las emociones, el alma, los sentimientos, sí, qué bueno. Nos preocupamos mucho por el espíritu, tener conectados al Padre. ¿Y el cuerpo qué? El cuerpo necesita descansar, así que no es malo si te tomas unas vacaciones prudentemente. Entonces, descansó Elías, cobró fuerza, ya no miró natural, miró espiritual, porque su cuerpo había descansado, se había unido alma, cuerpo y espíritu, y siguió su camino, a continuar lo que tenía que hacer. Dios le habló en el silencio, no en el terremoto ni en el fuego. Dios lo reveló, o le reveló que no estaba solo. A veces muchos de nosotros, mujeres empoderadas, queremos que Dios se manifieste en una guerra espiritual, en una ministración de guerra, de alabanza, pero Dios no le habló a Elías en el terremoto ni en el fuego. Dios le habló en el silencio. Necesitamos pasar tiempo profundo y de calidad con Dios. Continuó. Entonces el Señor le recomendó ungir a Eliseo, amén, como profeta en su lugar. O sea, es el tiempo que ya, Elías, tú has hecho tu parte, has aprendido, estás en fuego, descansas. Sé que puedes continuar, pero es el tiempo de delegarle algo a alguien que esté debajo tuyo. Comienza a enseñar a los tuyos, comienza a dar responsabilidades a otros, para que no te cargues, Elías. Es tiempo de ungir a Eliseo como profeta en su lugar. Y eso está en Primera de Reyes, capítulo 19, del 9 al 18. Quiero que lo leas. Yo, si te leo toda la historia bíblica, no acabaríamos. Quizás sería de 1 hora y media este video, y no quiero hacerlo tedioso. Quiero dejarte el dulcecito en la boca para que luego tú vayas y abras tu Biblia y anotes lo que te estoy diciendo y veas que lo que te estoy contando es cierto. Ahora, el día llegó. Dios mismo vino a buscarlo. Después de haber pasado todo lo que Elías pasó, llegó el tiempo de la restitución, de la recompensa, del galardón. Vino el día en que Dios mismo vino a buscarlo. Sí, porque Elías partió con el Señor. Un carro de fuego lo separó de su discípulo Elías. Tanto hizo este hombre en la humanidad de parte de Dios, que Dios lo quiso para sí. Ya había preparado Eliseo, que también corrió con la visión de Elías, había delegado responsabilidades, había impartido lo que había aprendido con Eliseo. Entonces llegó el tiempo en que Elías tenía que irse con Dios. Y así sucede. Un carro de fuego lo separó de su discípulo, y Elías, el hombre que desafió reyes, el hombre que lloró bajo un arbusto, fue arrebatado al cielo en un torbellino de gloria. Eso está en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo del 11 al 12. Amén. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre, Padre mío, carro de Israel y su gente de caballo. Cumplió su parte en esta tierra, y llegó el tiempo en el que Dios llegó por él. El hombre que hizo grandes proezas,
que hizo que cayera fuego, que lloviera, que dejara de llover, que alimentó a la viuda, que fue alimentado por cuervos, que luego corrió como un pajarito asustado por Jezabel. Llegó el tiempo en el que Dios lo necesitó y parte a la presencia de Dios de una manera gloriosa, dejando un legado, dejando a Elías correr con la visión que Dios le había dado a Elías dejó que Eliseo corriera con la visión. Entonces se fue de una manera honrosa, dejando un legado, una historia que continuaba. Y sí, es verdad, continuamos con la historia de Eliseo y vemos que hace grandes cosas para Dios. Entonces, hermana, lo que te cuento no es un cuento que nace de la mente de alguien, es una historia que sale del corazón de Dios. Y hoy anhelo en el nombre de Jesús que puedas unirte a esta historia y entender que si te cansaste, Dios te da la fuerza. Que si llegó el tiempo en el que necesitas reposar, Dios no te condena, porque así como Dios lo usó en poderío para mostrar la gloria de un Dios todopoderoso, también se lo llevó para compartir tiempo con Él. Quizás tú también has visto fuego y has sentido lágrimas. Muchas de nosotras también hemos vencido batallas, pero hemos tenido que rendirnos a muchas de ellas. Y hemos muchas veces querido desaparecer de esta tierra. No aguanto, no soporto, no doy más, es demasiado peso. Pero Dios no te abandona, no te juzga, no te señala, no te condena. Él quiere que descanses, que reposes, que tomes aire y que puedas entender que Él está en el asunto de todo aquello que te acontezca. No te mires como la mujer de Dios que fue grandemente usada por el Señor. ¿Y qué? ¿Ya no son tus tiempos? Claro que sí. Solamente reposa, aliméntate de la palabra. Elías, ¿a dónde se fue? Se fue al monte Sinaí, se fue a ese lugar donde Moisés antiguamente, sus antepasados, buscaban la presencia de Dios. Elías fue restituido en fuego, en fuerza, para terminar de hacer la obra con Eliseo en un sitio de comunión. Tú y yo necesitamos pasar tiempo con Dios para ser fortalecidas y continuar la batalla que libramos día a día. El rol que el Padre nos encomendó, Elías lo entendía, lo sabía, la tuvo clara. Luego cae, se debilita, pero Dios lo levanta. ¿Cómo lo va a hacer contigo? Como lo hace conmigo. Hermana, no te condenes, no sientas que, wow, ya no sirvo, no soy yo. Elías tuvo un final glorioso después de haber caído y haber deseado no vivir. Voy a orar por ti. Cierra tus ojos ahí donde estás, que el Padre fortalezca tu vida en este día. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, así como tu hijo Elías, tú lo restituiste en poderío, lo usaste grandemente y lo viste quebrado, Señor, al punto de no querer vivir, Padre, pero tú lo alimentaste, tú le diste consuelo, tú lo hiciste descansar, tú respaldaste su llamado, Señor, de la misma manera, oh Padre Santo, clamamos a ti en este día para que nos fortalezcas, para que llegue el reposo, para que llegue el tiempo de paz, que la tribulación cese, que se calme un tiempo, yo pueda coger fuerzas en comunión contigo y continuar con el legado que me encomendaste. Ayúdame a ser una Elías para mis hijos, que ellos puedan ser los Eliseos de una nueva generación y que yo pueda entender que todo obra para bien para aquellos que aman a Dios. Fortaléceme, Señor, que tu gloria descienda sobre mí en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Padre bendiga tu vida en gran manera. Comparte esta historia, la historia de Elías, el Tibsita, que dice la palabra, un hombre sujeto a pasiones. O sea, que él entiende y entendió lo que tú y yo vivimos. Si Elías fue usado por Dios siendo un hombre con emociones, con sentimientos como nosotros, ¿cuánto Dios no nos va a usar? Si es que ya no nos usó. Si eres una mujer usada por Dios, Él continuará, pero detente, descansa, reposa, no tengas temor, no pierdas tu comunión con el Espíritu Santo. Si esta historia te ha bendecido, quiero que me escribas en los comentarios qué otra narración o historia bíblica te gustaría que pueda desmenuzar a través de la palabra. Comparte este video con otras personas y nos vemos hasta la siguiente transmisión o video. Dios mediante. Bye bye. Que Dios te bendiga.